Bueno, aquí continuamos. Ahora sí vamos a ver lo que son algunos comandos de consulta. Este es un video corto. Vamos a ver algunos comandos que nos ayudan a consultar datos respecto a su proyecto, ¿no? Vamos a hablar de unas herramientas que son sencillas como el dis, el list, por ejemplo, y properties, área, etcétera, etcétera. Vamos a hablar de unas 4 o 5 herramientas que nos permiten básicamente, ¿no? Ver alguna información, ¿no? Bueno, el primer comando que vamos a ver, que ya lo hemos visto por ahí, pero vamos a recalcarlo ahorita oficialmente, es el comando que se llama dist, ¿ok? El comando se llama dist. Bueno, vamos a ver una cosa primero, por aquí. Ok, el comando se llama, vamos a ponerlo por aquí, el comando se llama dist, así, ¿no? Dist. Básicamente lo que hace dist es calcular la distancia entre dos puntos, ¿no? Por ejemplo, acá hay un punto y acá hay otro punto, ¿no? Yo puedo utilizar el comando dist para calcular la distancia que hay entre este punto y este punto. Básicamente la distancia, pues total, ¿no? En este caso estamos diciendo la distancia aquí, pues inclinada, ¿no? La distancia total, ¿ok? Bueno, vamos a ver qué más datos nos está dando el dist. ¿Ok? Recuerden, de dos puntos cualquiera. Ese punto puede ser el midpoint de algún, ¿no? Objeto, el endpoint de algún objeto, puede ser el centro de un círculo, puede ser un cuadrante de un círculo, puede ser el centro de un arco, cualquier punto en particular, ¿no? La distancia entre dos puntos. Es un comando que de vez en cuando lo van a usar porque sí se necesita normalmente. ¿Ok? Por ejemplo, miren, vamos a suponer que yo tengo por aquí, vamos a básicamente hacerlo de forma sencilla, ¿no? Yo tengo un círculo acá, ¿no? O cualquier otra cosa, ¿eh? La idea es entender el comando. Ya la aplicación va a depender del ingenio de ustedes, ¿no? Para la practicidad para hacer sus proyectos. Quiero averiguar la distancia que hay entre el centro a centro. ¿Ok? Bueno, para eso, como ya hemos visto el comando unit, vamos a ver cómo están nuestras unidades. Units están en, bueno, dice decimal, precisión de 4 ceros y en metros. ¿Ok? Todo va a ser metros. Ahí está. Muy bien. Bueno, pues si no la vieron, pues vamos a acercarnos para que ustedes lo vean, ¿no? Ahí está. Esta es mi unidades que tengo en este momento, ¿no? Es el tipo, para medir longitudes tengo decimal y con una precisión de 4 ceros, ¿no? El tipo de unidad son metros y más o menos esta es una forma de la representación. Bueno, vamos a quitar esto. Entonces, vamos al comando dist, ¿ok? Probablemente lo pueden ver, pues, lo pueden tener por acá en algún, por ejemplo, puede ser en un comando de manage, por ejemplo, o puede ser en un menú por ahí en particular, pero normalmente, como yo siempre les recomiendo, es utilizar mucho el command line, ¿no? El command prompt, la línea de comando. El comando se llama dist, de distancia. Entonces vamos a poner, a ver, vamos a buscar el comando di. Miren, ustedes pueden ver aquí el comando di, no, el shortcut di llama al comando dist. ¿Ok? Bueno, entonces vamos a decirle, pues, di básicamente. Ahí está. Entonces me dice, si se dan cuenta, como siempre, yo invoqué el comando this y me está diciendo especifica el first point. Y el first point lo quiero, es este que está aquí, el center. Ojo, tiene que estar encendido o activado mi object snap. No, si yo no lo tengo activado, como por ejemplo aquí, lo acabo de desactivar, miren, no está a color así, no está highlight, no está como azulito, entonces quiere decir que está desactivado. Y si está desactivado, por más que busque el centro, no lo voy a encontrar, ¿no? No está desactivado.
No, miren, ve. Ve cómo está esto. No hay. No puede detectar el centro. No puede detectar el centro. Aquí tampoco. Entonces va a ser algo inexacto. Bueno, vamos a activar el snap y también hay que verificar que el center, como en este caso que ustedes ven aquí, esté activado. Y el center sí está activado, centro de un círculo, de un arco. Entonces vamos a decir primer punto aquí. Ahí está. Y ahora me está preguntando el segundo punto. Me está diciendo specify second point. ¿Ok? Y el second point va a ser aquí. Ya está. Ya le di el comando. Bueno, aparecieron ahí los datos, se fue porque se va rápidamente y ustedes saben que tecleando F2 vuelvo a llamar a esto. Ahora miren, yo invoqué el comando DI. Acá está, miren, este es el comando que yo pedí, ¿no? DI. ¿No? Este es el comando que yo pedí, DI, que en realidad viene siendo dist, es el shortcut, luego es dist, ¿no? Y me preguntó el first point y ya le digo 2 puntos, ¿no? Total, me dice aquí que la distancia, ¿no? Es 48.9091. Porque recuerden que escogí cuatro cifras de precisión, ¿verdad? 4 decimales. Entonces me está arrojando una distancia, ¿no? De punto a punto de 48.9091, ¿no? Y bueno, y el ángulo que en el ángulo en el plano XY es 339. Ahorita vamos a hablar de esto. Miren, el ángulo es 339. ¿Ok? Y además nos da otros datos, nos dice delta X 45.7051 y también nos da otro dato que es el delta Y, que es el negativo 17.41. Bueno, ok, estos 3 datos importantes, ¿no? El ángulo que forman en el plano XY, ¿no? También nos dice el ángulo que forman, ángulo del plano, del otro plano, es 0, ¿no? Bueno, una cosa es ángulo en el plano XY y otra cosa es ángulo desde el plano XY, ¿no? Que prefiero verlo en tercera dimensión, pero vamos a ver un poquito qué representa este 339. Bueno, delta X y delta Y, o sea, hay 3 datos básicos y también hay un ángulo, o sea, hay 4 datos en total. Vamos a ver cuáles son esos 4 datos. Miren, esos datos son los siguientes. La distancia que nos dio es la distancia de centro a centro. Esa es la distancia. O sea, no se me sale bien. Esa es la distancia que nos dio. El delta X es la distancia que hay. Mire, vamos a poner aquí como una especie de puntitos por aquí así. X, bueno, Y. Así. El delta X es esto que ustedes ven aquí. El delta X es el desplazamiento en X, ¿no? El desplazamiento en X viene siendo así. Y es esta cantidad. Esto es lo que representa el delta X. Desplazamiento en X. La distancia de este punto a este punto, así. Y el delta Y viene siendo esta distancia. La distancia que ustedes ven aquí, el desplazamiento hacia abajo. Este es el delta Y. Y es negativo porque es hacia abajo. ¿Okay? Y además, el primer punto que yo tecleé fue este. Y el segundo punto fue este. Entonces, lo que está pasando ahí, como sabemos que este de aquí es básicamente, vamos a colocarlo por aquí. Este es el plano X, digamos, este es el eje de las X y este es el eje de las Y, ¿no? Y esto es el delta Y, ¿no? Y esto es el delta X. O sea, esta distancia que ustedes ven aquí, delta X. Y esta distancia que ustedes ven aquí es el delta Y. Y negativo porque es hacia abajo. ¿Y por qué es hacia abajo? Porque yo primero no especifiqué este punto y luego especifiqué este punto. Por lo tanto, está midiendo hacia abajo, ¿no? El delta Y. Si hubiera especificado primero este punto, luego el segundo, entonces el delta Y sería positivo.
y el delta X sería negativo. Pero bueno, entonces esos son los, este es un dato, está aquí. Voy a ponerlo aquí. Acá hay un dato en la distancia, acá hay otro dato que es el delta X, acá hay otro dato que es el delta y el ángulo que forman en el plano XY, este es el plano XY. El ángulo es básicamente, y aquí empieza así, ¿ok? Bueno, entonces, pero en este caso hay que ver también cómo miden los ángulos, eso es bien importante, ¿ok? El ángulo también se podría medir así, ¿ok? Pero eso no importa, ustedes ven ahí más o menos el valor del ángulo y van a darse cuenta que lo están midiendo de X manera. Este es el ángulo que forma, ¿no? En el plano XY, ¿ok? Bueno, eso es lo que es el comando dist, ¿ok? Es el primer comando de consulta, básicamente. Bueno, tenemos otro plano, digamos, otro comando de consulta que es el comando list, ¿no? Listar, ¿no? Y el comando list no nos va a servir aquí, porque el comando dis es un comando interesante para la distancia entre dos puntos, ¿no? Vamos a suponer que yo tengo esto, por ejemplo, tengo una línea del cuadrante a cuadrante, ¿ok? Aquí me sirve, por ejemplo, si yo quiero investigar algo que ya existe aquí de un object, quiero listar ciertas propiedades, como por ejemplo la longitud, ¿no? Yo lo puedo hacer con el comando list, pero para calcular las distancias de dos puntos, no lo voy a poder hacer con el comando list si es que no existe un objeto de referencia. Ahora, ¿por qué puedo utilizar aquí list? Porque estoy midiendo el comando dis, ¿eh? Midiendo de centro a centro y no hay nada de objetos ahí, ¿no? Dos puntos, dos puntos detectables. Sin embargo, aquí, si yo quiero la distancia de esta línea en particular, puedo utilizar el comando list y también puedo usar el comando dist. ¿Por qué? Porque yo le puedo decir dist si quisiera calcular la longitud de ese cable y le digo del endpoint aquí al endpoint aquí y me da la información, ¿no? Me da el ángulo, me da delta X, delta Y y la distancia, ¿ok? Pero el comando list también es muy interesante, el comando list, porque al darle yo list, le doy clic aquí, ¿ok? Le digo list y le doy enter, ¿no? Esto es toda la información que me da el comando list. Recuerden que el comando list me da un poquito más de información, porque no solamente me dice la distancia, ¿no? Obviamente me dice delta X y me dice también delta Y, ¿no? Ahí está. Pero también hay algo bien importante, me dice a qué layer pertenece, porque recuerden cuando uno hace un proyecto, normalmente para una perfecta organización utiliza las capas, o sea, los layers, ¿no? En una capa puede colocar muros, en otra capa puede colocar texto, en otra capa puede colocar dimensionamiento, en otra capa puede colocar puertas y ventanas o mueblería, etcétera, etcétera, ¿no? Electricidad en otra capa, entonces uno puede en cierto momento prender una capa, apagar otra capa, simplemente que se pongan invisibles, ¿no? Que no interrumpa para otro trabajo que estamos haciendo, quizás, pero el proyecto consta de todas esas capas, ¿no? Entonces, cada objeto que ustedes tienen en su proyecto siempre pertenece a una capa porque no se puede dibujar en el aire, tiene que dibujarse en alguna capa. Y AutoCAD por default, ya cuando uno crea un archivo nuevo, por default existe la capa cero, ¿no? Por default, capa cero. Normalmente cuando uno va a hacer su proyecto, crea sus propias capas e ignora la capa cero. No hace nada en la capa cero, ¿no? Y lo hace todo en diferentes capas con nombres, ¿no? Representativos y todo eso, ¿no? Pero aquí una de las cosas interesantes es que AutoCAD nos regala una capa. Y como no hemos trabajado con capas, todo lo hacemos en la capa de default, que es la capa cero, como dice acá. Nos está diciendo que esta línea que le hemos dado list, queremos listar sus propiedades, nos dice que pertenece a la capa cero, ¿no? Y nos dice que pertenece
al espacio del modelo, ¿no? Vamos a ver más adelante, por supuesto, lo que es el paper space. Existe model space y existe el paper space, ¿no? Dos conceptos que hay que entenderlo muy bien, ¿ok? A su debido momento lo vamos a explicar. Bueno, pues el comando list es más o menos parecido al comando dis, que nos da nada más que nos da un poquito más de información, como por ejemplo a qué capa pertenece y a qué espacio pertenece, ¿no? Y nos da un handle, ¿no? También, que lo vamos a ver más adelante. Ok. También le puedo decir, el comando list, también le puedo decir, por ejemplo, lístame las propiedades de este círculo. ¿Qué tal si yo quisiera saber de este círculo, por ejemplo, el diámetro o el radio o la longitud de la circunferencia? Muchas cosas. Le puedo decir list, le voy a dar clic y le voy a dar enter. Y mire, me da toda la información. Mire, aquí le dije list y me dice, también me dice el tipo de objeto. ¿Ah? Aquí me está diciendo, por ejemplo, qué tipo de objeto es, ¿no? Me dice aquí en el primero, ¿ah? Este es el primero. Me dice que es una línea. En el segundo, me dice que el objeto que yo le di clic para ver sus propiedades es un círculo y pertenece a la capa cero. Está en la capa cero en este momento y es parte del espacio del modelo. Está bien. Además me dice, vamos viendo ciertos datos, ¿no? Me dice el centro, ¿no? De este círculo, o sea, el centro aquí, se encuentra en las coordenadas X tanto y Y tanto, en estas coordenadas X, Y. X 4.4, etcétera, etcétera, y Y 20 punto y algo. Y nos dice que en Z 0, porque no le hemos dado elevación. Además nos está diciendo que el radio de este círculo, el radio aquí, esto, ¿no? Es de 1.4802. Además nos está diciendo que la circunferencia, o sea, todo esto, la longitud de la circunferencia, ¿sí? Es 9.3006. Y me está dando, bueno, radio, circunferencia y el área. Interesante, ¿no? Aquí el área, nos está dando todo el área que está aquí. Todo esto, el área, es 6.8835. Ojo que no tienen dimensiones, pero ustedes saben que es metros. 1.4 metros, circunferencia 9.3 metros y el área 6.88 metros cuadrados. ¿Ok? El list es poderoso entonces, ¿no? Nos da bastante información. Y así cualquier cosa prácticamente, por ejemplo, un arco, ¿no? Si yo dibujo un arco, por ejemplo, ahí está un arco. Yo también le puedo decir list y me va a dar información del arco. Prácticamente el list me da información de todo. Ahí está, mira, es un arco, ¿ok? Nos dice la longitud del arco, ¿no? Y el ángulo del arco. El ángulo de inicio y el ángulo final. Y el radio también, ¿no? Nos da toda la información. Y nos dice dónde está el centro. El centro de ese arco se encuentra en esta posición. X tanto y Y tanto. ¿Ok? Bueno, el ICE es poderoso. Es otra herramienta para consulta. Otra consulta también interesante. Vamos a tratar de hacer esto. Una consulta también interesante es un comando que se llama área, ¿no? El comando área lo que hace es nos calcula el área de un nodo, de una parte cerrada, ¿no? Por ejemplo, sería complicado calcular, bueno, calcular el área de este círculo, pues es fácil, ¿no? Todos sabemos cómo se calcula el área de un círculo, ¿no? Aquí también, el área de este círculo. ¿No? El área de un cuadrado también, largo por ancho, ¿no? Como el cuadrado tiene partes iguales, pues al cuadrado, básicamente, ¿no? Y también tenemos, pues, de cualquier otro objeto de un hexágono, a través de fórmulas se puede calcular el área, pero hay áreas un poquito más complicadas. Por ejemplo, aquí algo bien sencillo, calcular el área de esto, todo esto. Ya es difícil. El procedimiento, ustedes no se imaginan cuán no tedioso es calcular esta área, igual que esta área. El área del círculo no, pero esta área sí.
Entonces, el comando área en AutoCAD nos calcula las áreas. Muy interesante eso, ¿no? Vamos a decirle, por ejemplo, el comando se llama área. Mira, ahí está área. Le voy a dar Enter y me pide aquí varias opciones. Por ejemplo, que un objeto, ¿no? Me está diciendo. Y le voy a decir que sí, de un objeto. Clic y voy a tocar el círculo. ¿Ok? Y ya me dijo el área. Miren, vamos a ponerle F2. Me dice aquí está área, ¿no? Y me está diciendo aquí que el círculo tiene un área, como ustedes lo ven aquí, 6.8875 metros cuadrados. Y también de pasadita nos da la circunferencia, ¿no? Y ahí está. Eso es con respecto a áreas. ¿Ok? Ahora vamos a ver cómo calculamos áreas de figuras, objetos que no están perfectamente definidos, ¿no? Vamos aquí a hacer un ejemplo. Si yo tengo, por ejemplo, esto que ustedes ven aquí, así, ¿no? Yo tengo aquí, es una, bueno, esto es polilínea, esto está sencillo, ¿no? Ustedes a las polilíneas, como es un solo objeto, ahí está, un solo objeto, ustedes le pueden decir área, ¿no? Y yo le puedo decir objeto y le doy clic en objeto, que es una polilínea, y me va a arrojar aquí el área, como ustedes pueden ver aquí, ahí me arrojó el área, ¿no? Aquí está el área. 167.2701 metros cuadrados, ¿no? De este objeto en particular, de este que ustedes ven aquí. Que obviamente ustedes saben que manualmente es muy complicado, ¿ok? Pero este objeto no hubo problema, no hubo problema. Ahora yo les pregunto, vamos a dejarlo así. ¿Cómo calcularían el área de este objeto? No está nada fácil. Miren, por ejemplo, le digo área y objeto. Pero ¿cómo? Y todo el objeto aquí, cuál es el objeto aquí? Le puedo decir objeto y le puedo añadir este. Vamos a añadirle este. Le vamos a añadir este. ¿A ver qué pasa? Nada. No hay área ahí. ¿Ok? Tiene que ser objeto cerrado, ya cerrado. Y esos no eran cerrados. ¿Ok? Ahora, cuando son líneas rectas también es fácil. Por ejemplo, esta área que ustedes tienen aquí adentro. ¿Está fácil? Sí está fácil, ¿no? Primeramente, lo más fácil son objetos ya cerrados. Este es un object que ya está cerrado. Este es un object que ya está cerrado. Este es un object que ya está cerrado. Ahora, ustedes obviamente pueden unir esto, que ustedes saben que pueden utilizar el comando join y unen todo esto y lo convierten en un objeto cerrado. Pero ahí estarían calculando de todo esto y nosotros queremos esta parte que está aquí. Nada más. ¿Está medio complicado? Sí. Esta parte que está aquí también parece complicado, pero con el comando área sí pueden sacar el área. Por ejemplo, le voy a decir área, le voy a dar enter y me pide u objeto o simplemente dar puntos claves, ¿no? Por ejemplo, le voy a decir el área, no le voy a decir objeto, porque objeto es cuando yo ya tengo el objeto cerrado y aquí no lo tengo. Le puedo decir aquí, por ejemplo, miren, le doy clic aquí, le doy clic aquí y le doy clic aquí. Listo. Ya me detectó que le voy a dar enter. Entonces ya me dice aquí, miren, el área. ¿No? Aquí está el área. Pero ahí fue fácil porque fueron líneas rectas. Cuando son líneas rectas no hay mucho problema para calcular el área. Aquí yo tengo un pequeño problema, pero como yo conozco un comando que se llama boundary, ya es, ¿no? Nos podemos auxiliar, porque en realidad uno lo puede ver difícil, pero cuando tienes en mente varios comandos, puedes utilizar un comando o la combinación de otros comandos para resolver lo que quieres resolver. Por ejemplo, miren, quiero calcular esta área en particular, ¿no? Toda esta área así. Yo lo que haría, pues utilizaría el comando boundary, ¿ok? Le doy enter y le digo que lo convierta en polilínea. Le voy a dar OK aquí. Le voy a dar pick point. Le voy a decir aquí. Ahí está. Y le voy a dar enter. Listo. Ya sabemos lo que hace el comando boundary. Entonces voy a mover lo que ha creado encima, porque el boundary crea encima. Lo voy a mover hacia acá. Miren. Lo que me interesa a mí es saber esta área, que es lo mismo que esta área, que es una copia, ¿no?
Entonces, ahora sí le puedo decir área y área, le puedo decir objeto y me voy aquí y listo. Y ahí está, 84 punto y algo. Aquí lo que hice fue simplemente mezclar dos comandos. ¿Ok? Es una de las formas. También tiene sus variaciones el comando área, como por ejemplo añadir áreas, ¿no? O subtraer áreas, etcétera. Pero eso ya, como les dije, no nos vamos a profundizar en algún comando porque no vale la pena. Ustedes ya conocen el comando área, que lo pueden utilizar en forma rápida con el comando boundary, ¿no? Para subtraer, ¿no? Esa figura, calcular el área de la figura y ese es el dato que ustedes tienen y listo. ¿Ok? Bueno, muy interesante. Ok, ese es el comando área. Ahora vamos con otro comando más que se llama properties, propiedades. Y este es básicamente el mejor de todos, porque te lista todas las propiedades de un objeto, todas, ¿no? Y para eso simplemente hay que seleccionar a qué objeto quieres seleccionar sus propiedades. Por ejemplo, a este arco, ¿no? Yo quiero listar sus propiedades, pero completos, todos, no list, sino todas las propiedades. Entonces le voy a decir PR, me parece que es PR, sí, es PR, Properties. Le voy a dar Enter y me dice aquí todas las propiedades de este arco. ¿Ok? Ahora, más adelante vamos a entender mucho más propiedades de las que estamos entendiendo en este momento que recién estamos iniciando, ¿no? Por ejemplo, el color que ya les expliqué by layer. Vamos a explicar luego qué es by layer. El layer, estamos en el layer 0, claro, porque no hemos creado layers y por default todo está en el layer 0. Vamos a hablar de tipo de línea también, ¿no? Line type, ¿qué tipo de línea es? Aquí nos dice by layer, como diciendo vaya al layer que le corresponde y ahí, ¿no? O sea, como está en el layer 0, nos está diciendo aquí by layer, o sea, nos está diciendo vayan al layer 0 y ahí definan. El color, vayan al layer 0 y ahí definan, ¿no? Bueno, y también los tipos de línea tienen escalas, miren aquí uno, ¿no? Etcétera, etcétera. Miren, mucho más, bastante información. Inclusive material, ¿no? Más adelante vamos a trabajar con materiales también. Dice by layer. Puede ser by block o puede ser global. Pero esto lo vamos a ver más adelante. Bueno, pues el properties es un comando, ¿no? Una opción muy interesante en AutoCAD. Van a ustedes probablemente utilizar mucho properties, van a utilizar mucho el comando dist y el comando list también, y area lo van a hacer de vez en cuando también. Entonces son cuatro comandos importantes de consulta que ustedes ya tienen en este momento pues para trabajar. El de properties se utiliza muchísimo, muchísimo la verdad. Así que espero que hayan entendido estos pequeños cuatro comandos de consulta porque son súper importantes. Con que ustedes sepan que existen cuatro comandos de consulta por ahora, ¿no? Calcular la distancia entre dos puntos, listar en forma rápida algunas propiedades de los objetos, ¿no? Y de paso por ahí las de las áreas, que también es bien importante. Y además el properties, ¿no? El properties súper importantes, súper importante. ¿No? Y vamos a ver más adelante también una opción importante aquí que ustedes van a ver que se llama Match Properties. ¿Qué cosa es Match Properties? Es cuando un objeto tiene unas propiedades que le puedes pasar al otro objeto. Vamos a suponer que este pertenezca a un layer diferente, que sea de otro color, que sea otro tipo de línea. Todos estos son características, ¿no? Generales de esta línea. Y si yo tengo aquí un objeto y quiero que tenga esas mismas propiedades, claro, hay propiedades que este tiene que no tiene esto. Por ejemplo, el centro. Este no tiene centro, este tiene midpoint. Entonces esas propiedades no entran en eso, ¿no? Pero el resto de propiedades como color, a qué capa pertenece y todo eso, yo puedo transferir esas propiedades aquí y queden prácticamente con las mismas propiedades en ese sentido. Eso se hace con Match Property, pero lo vamos a ver más adelante. Ok, más adelante les explicamos. Bueno, pues gracias a todos. Nos vemos en el siguiente video. Hasta luego.